En la historia de la humanidad, pocos pensadores han generado tanto debate como Karl Marx. Sus escritos han encendido revoluciones y provocado controversia, moldeando los contornos del pensamiento político moderno. Hoy profundizamos en la vida del hombre cuyas ideas redefinieron la dinámica de poder y clase. Exploraremos la filosofía de Marx. En la pintoresca ciudad alemana de Treveris, en 1818, nació Karl Marx, proveniente de una familia de clase media. Su padre era abogado y su herencia judía fue convertida al cristianismo debido a presiones sociales. Este temprano encuentro con las normas sociales comenzó a moldear la perspectiva del joven Karl. La familia Marx era intelectualmente rica, propiciando un ambiente propicio para el debate y el pensamiento. Con 7 hermanos, el hogar de los Marx era un centro bullicioso de opiniones e ideas diversas, algo que preparó el escenario para las futuras teorías revolucionarias de Karl. La educación era una prioridad para la familia. Asistió al Liceo de Treveris, donde se introdujo en las obras de filósofos clásicos, encendiendo su pasión de por vida por la filosofía y el pensamiento crítico. A los 17 años, Marx avanzó a la Universidad de Bonn. Inicialmente inscrito en Derecho, rápidamente cambió su enfoque a la filosofía y la literatura, reflejando su creciente interés en las estructuras sociales. El tiempo en Bonn fue breve. Su padre insistió en que se trasladara a la más prestigiosa Universidad de Berlín. Aquí, Marx se sumergió más profundamente en la filosofía, encontrando el pensamiento hegeliano, que influenció profundamente su trayectoria intelectual. A los 23 años, la trayectoria académica de Marx le había equipado con una sólida base en filosofía e historia. Su asistencia al Doctor Club de Berlín, donde discutía ideas progresistas, marcó el comienzo de su camino para convertirse en un pensador revolucionario. En el pensamiento de Marx se entrelazan diversas corrientes filosóficas y económicas, pero ¿quiénes fueron los arquitectos intelectuales que cimentaron su obra? Como ya hemos dicho, la dialéctica de Hegel fue la base sobre la cual Marx construiría más tarde. Hegel, con su método de tesis, antítesis y síntesis, proporcionó una herramienta para analizar la historia y la sociedad. No obstante, Marx le daría un giro materialista, enfocándose en las condiciones materiales y económicas más que en las ideas abstractas. No podemos pasar por alto a Ludwig Feuerbach, cuya crítica a la religión y al idealismo hegeliano resonó en Marx. Feuerbach argumentaba que la humanidad había proyectado sus mejores cualidades en un ser divino, descuidando la importancia de la realidad material y sensorial. Los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo también dejaron su huella. De ellos tomó la comprensión del valor del trabajo y la dinámica del capital, aunque más tarde se distanciaría de sus conclusiones, proponiendo que la plusvalía era la fuente de la explotación capitalista. Aproximadamente el 40% de las obras de Marx contienen referencias o críticas a Hegel, lo que demuestra la profunda huella que dejó en su pensamiento. Sin embargo, Marx se despojaría del idealismo hegeliano, proclamando que no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino al contrario, su ser social el que determina su conciencia. La influencia de los socialistas utópicos como Saint-Simon y Fourier también es innegable. Ellos plantearon la posibilidad de una sociedad más equitativa, aunque Marx criticaría su falta de un método científico y su tendencia a diseñar utopías sin una base en la lucha de clases. Como hemos visto, el caldo intelectual de Marx fue una amalgama. Esta confluencia de ideas fue destilada en una nueva filosofía que cambiaría la historia. Pero para crear su obra más influyente de la historia moderna, el Manifiesto Comunista, Karl Marx se unió con Friedrich Engels, ambos con una aguda percepción de las injusticias de su tiempo. Colaboraron para dar forma a un nuevo ideario político. Engels, con su experiencia en las fábricas de su familia en Manchester, aportó una perspectiva práctica y financiera, mientras que Marx, con su filosofía y crítica económica, inyectó el rigor teórico. Juntos destilaron sus ideas en un documento que buscaba ser leído por las masas. El manifiesto presenta la historia como una lucha de clases donde el conflicto entre opresores y oprimidos es el motor del cambio social. En este siglo, la vasta mayoría de la población vivía bajo condiciones precarias, lo que daba paso a su argumento de que el proletariado era la clase destinada a derrocar el orden burgués. El documento argumenta que la propiedad privada y la acumulación de capital son las raíces de la desigualdad. Propone una sociedad sin clases donde los medios de producción sean comunes, eliminando así la explotación laboral. Además, el manifiesto aboga por medidas radicales como la abolición de la herencia y la centralización del crédito, y la comunicación en manos del Estado, ideas que resonaron en un continente marcado por la revolución y el descontento social.
La obra no solo analiza la situación económica, sino que también llama a la acción, instando a los trabajadores del mundo a unirse. Este llamado a la solidaridad internacional tenía como fin último la instauración de una sociedad comunista. Aunque el manifiesto no fue ampliamente reconocido en su publicación inicial en 1848, eventualmente se convirtió en un estandarte para movimientos obreros y revolucionarios, impactando profundamente la política global del siglo XX principalmente. Retrocediendo unos años antes del manifiesto, tras agitar las aguas con sus ideas revolucionarias, Marx fue expulsado de Prusia en 1845. Su crimen, abogar por una sociedad sin clases. Primero llegó a París, la capital de la URSS. Esta se convirtió en su primer refugio. Pero incluso en Francia, donde la mitad de la población era proletariado, sus escritos encendieron las alarmas del poder establecido. 2 años después, Marx fue forzado a dejar París por sus actividades subversivas. Bruselas sería su siguiente parada. Aquí, junto a Engels, Marx fundó la Liga de los Comunistas. En 1848, el año que Europa se incendió con revoluciones, publicaron el Manifiesto Comunista, pero la presión política era incesante y una vez más, Marx tuvo que hacer las maletas. Londres ofreció un refugio más duradero. A pesar de la estabilidad, la vida no era fácil. El 70% de los niños londinenses morían antes de los 5 años, reflejando las duras condiciones que Marx y su familia enfrentaron. El exilio ayudó a Marx a delinear sus teorías económicas con su obra junto a Engels. También fue un periodo de prolífica escritura y pensamiento. 2 décadas más tarde, en 1867, publicó Das Kapital. Este texto no es solo un libro, es un análisis crítico del capitalismo y su impacto en la sociedad. Das Kapital es esencial para entender el marxismo. Marx desglosa la mecánica del capitalismo y cómo este sistema económico afecta a la estructura social. Es tan relevante que más del 70% de los académicos en ciencias sociales han citado a Marx como una influencia clave en su trabajo. El materialismo histórico es un pilar en el pensamiento de Marx. Propone que los cambios en la sociedad son impulsados por la lucha de clases, determinada por factores económicos y no por ideales. La historia es vista como una serie de conflictos entre opresores y oprimidos. La teoría del valor trabajo sostiene que el valor de cualquier bien es directamente proporcional al trabajo necesario para producirlo. Marx argumenta que el capitalismo explota a los trabajadores al pagarles menos de lo que su trabajo vale realmente. El impacto de Das Kapital es inmenso, ha inspirado revoluciones y ha formado la base de sistemas políticos. Aunque controversial, su análisis del capitalismo sigue siendo relevante en debates económicos y políticos actuales. Das Kapital sigue siendo una obra de estudio obligado para quienes buscan comprender las dinámicas del poder y la economía en nuestra sociedad. Dejando de lado su parte más conocida, Marx no solo lidiaba con la teoría política, sino también con una vida personal agitada. Se casó con Jenny von Westphalen en 1843 y juntos tuvieron 7 hijos, de los cuales solo 3 sobrevivieron a la infancia. Esta tragedia personal, unida a su exilio constante por sus ideas revolucionarias, marcó profundamente su vida y obra. La salud de Marx fue siempre precaria. Padecía de una afección cutánea crónica que lo incapacitaba por días y sufría de dolores hepáticos y artritis. Estas enfermedades lo acosaron mientras escribía algunas de sus obras más importantes, reflejando quizás la urgencia y la intensidad de sus textos. Financieramente, la situación de Marx era desastrosa. Dependía en gran medida del apoyo económico de su amigo y colaborador Engels. De hecho, muchas de las cartas de Marx a Engels contienen solicitudes de dinero o agradecimientos por la ayuda financiera. Estas circunstancias moldearon su pensamiento. La pobreza y la enfermedad lo conectaron con la lucha de la clase trabajadora y su manifiesto refleja esta empatía y urgencia por un cambio radical. Y hablando de su legado, el pensamiento de Marx fue la chispa de numerosas revoluciones, como la Revolución Rusa de 1917, que resultó en la primera nación comunista del mundo. Para el 1950, aproximadamente un tercio de la población mundial vivía bajo gobiernos que se proclamaban marxistas. La influencia de Marx se extendió por Asia con la Revolución China de 1949 y más tarde en Cuba con la revolución liderada por Fidel Castro en 1959. En el ámbito económico, el marxismo impulsó la nacionalización de recursos y la planificación centralizada. Aunque estos sistemas han tenido diversos grados de éxito, la Unión Soviética, por ejemplo, se convirtió en una superpotencia desafiando la hegemonía económica y militar de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Las ideas de Marx también resonaron en movimientos sociales, inspirando luchas por la igualdad y la justicia social.
Movimientos como los de los derechos civiles en Estados Unidos y anti-apartheid en Sudáfrica tomaron elementos del marxismo para combatir la opresión y la desigualdad. Sin embargo, el marxismo no ha estado exento de críticas y controversias. La implementación de políticas marxistas a menudo resultó en regímenes autoritarios y represivos, como se vio en la Unión Soviética y en Camboya. Hoy, aunque el fervor revolucionario ha disminuido, las ideas de Marx sobre la desigualdad y el capitalismo continúan influenciando debates económicos y políticos. En el siglo XXI, por ejemplo, se ha visto un resurgimiento del interés en el marxismo, especialmente tras la crisis financiera del 2008, donde las críticas al capitalismo se hicieron eco en movimientos como Occupy Wall Street. La ideología está muy lejos de ser perfecta. Aunque prometía igualdad y justicia social, su aplicación práctica ha estado lejos de la realidad. En teoría, buscaba desmantelar la estructura de poder y clases para crear una sociedad sin estratificaciones. Sin embargo, la implementación en países como la Unión Soviética y China mostró resultados mixtos. Por ejemplo, bajo el gobierno de Stalin se estima que millones de personas perecieron debido a políticas como la colectivización forzada. Por otro lado, no se puede negar que las políticas inspiradas en el marxismo han tenido éxitos en términos de alfabetización y atención médica. Cuba, por ejemplo, ostenta una tasa de alfabetización del 99,8%, una de las más altas a nivel mundial según datos de la UNESCO. A pesar de estos avances, la censura y la represión han sido críticas constantes en regímenes marxistas. La libertad de expresión y la disidencia política a menudo se han visto severamente limitadas, llevando a muchos a cuestionar el costo de los logros sociales. Económicamente, el marxismo prometía prosperidad compartida, pero en muchos casos la realidad ha sido estancamiento y escasez. La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó para muchos el fracaso de la economía planificada frente al dinamismo del mercado libre. La controversia persiste. Mientras algunos ven en el marxismo una utopía irrealizable, otros lo consideran un mapa hacia una sociedad más equitativa. Pero esto lo dejamos para otro debate. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dar a like para seguir desentrañando a los personajes más relevantes de nuestra historia, ya que de historias va la cosa.